En nombre de la Facultad de Psicología y de la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro que nos convoca el día de hoy, denominado Otra Época, Otro Malestar en la Cultura. Les agradecemos a todos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencias en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas y realizar sus aportes a través del chat. Entonces, sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida a Análida Estrada Bedoya, magíster en Educación y Desarrollo Humano, especialista en Gestión de la Calidad Universitaria, psicóloga, socióloga, miembro de la Asociación de Encuentros de Psicoanalíticos de Medellín. Bienvenida, Análida, tienes la palabra. Jacqueline, muchas gracias. Buenas noches para todos y para todas. Es un placer poder estar acá y compartir con ustedes un rato, porque yo quisiera que fuera más como conversatorio y que luego de algunas ideas que yo tengo para exponerles, pudiéramos entonces entrar como a una conversación. Quiero agradecerle a la Facultad de Psicología por este espacio que nos brinda la asociación y poder compartir con ustedes este tipo de reflexiones que vamos haciendo. Y a la asociación yo le quiero agradecer muchísimo porque durante todo este tiempo que he estado allí me han permitido desde mi deseo, desde mi lugar, desde lo que yo vengo trabajando hace muchísimos años, que es mi inquietud, que es mi pregunta, sobre todo por la parte de lo psicosocial. Si bien es cierto que la asociación se mueve en el ámbito clínico, también tienen mucha claridad de la posibilidad de que las personas que congeniamos con el psicoanálisis, que nos gusta, que hemos pasado por él, que lo respetamos, podamos tener también un espacio de reflexión. Entonces, que sea el momento también para agradecerle a la asociación por ese respeto y por ese espacio que me han permitido. Yo los quiero ubicar un poco porque esta pregunta de otra época, otro malestar en la cultura, en la consulta, conversando con personas, en la contemporaneidad con todo lo que ha pasado. Entonces escucho mucho decir, es que estamos en otra época, es que somos de otra época, es que somos de otra generación, es que por estar en esta época, es que otra época pasada fue mejor. Y entonces esa otra época me quedó a mí como sonando, y no solamente sonando, sino porque detrás de esa otra época, así no se nombrara en ese momento, había como una inquietud, como algo tiene que estar pasando, algo no tiene que estar molestando. Entonces, como a mí en esa parte psicosocial me interesa tanto tener esa visión de la psicología social y de la pregunta y de lo que puede estar pasando, entonces quiero empezar por contextualizarle por qué lo psicosocial. El término psicosocial es muy frecuentemente utilizado en la psicología para describir una combinación o una adición o una fusión o una conexión o una relación interna que pueda existir entre lo psíquico y lo social. Sin embargo, en las reflexiones que nosotros hemos realizado, sobre todo en la facultad donde estuve tanto tiempo y fui una de las promotoras para formar el área de la psicología social en compañía de un equipo maravilloso, entonces nosotros tratábamos como de ir mucho más allá, tratábamos como de preguntarnos esa conexión que implica y de dónde nace. Y entrábamos también a reflexionar si esa noción de lo psicosocial podía tener una identidad entrelazada y podía decirse que no iba a cumplir solamente una función de quedarse en una esencia. Me explico. Cuando nosotros hablamos de lo psicosocial, encontramos muchas veces que se hace una fuerza en lo psicológico y se enlaza a lo social. O se hace una fuerza en lo social y se enlaza a lo psicológico. Para nosotros lo más importante era no hacer reduccionismos, es decir, no era pensar en la fuerza de lo psico a lo social o de lo social a lo psico, pues yo lo viví también cuando estudié en la Facultad de Sociología. Tengo una anécdota, acá hago un paréntesis, cuando yo fui a presentar mi trabajo de grado, que yo lo quería presentar desde una perspectiva psicosocial, el grupo de investigadores lo primero que me dijo es, usted no puede hacer eso.
Entonces yo me asusté, yo dije, ¿cómo? ¿Por qué no puedo hacer una investigación desde el punto de vista psicosocial? Y ellos me dijeron, porque usted vino a una facultad de psicología y la pregunta que usted está haciendo es por lo social. Y yo le dije, pero es que la pregunta mía por lo social es porque vengo trabajando lo psicosocial. Lo he hecho muy autodidacta y quiero también tener ese otro conocimiento. Entonces me dijeron, busque una salida. Y yo le dije, bueno, entonces vamos a hacer un énfasis que a mí no me gusta hacerlo, pero, y esto lo quiero nombrar porque ahí está precisamente esa situación que se denomina el poder. Entonces, ese otro amo que quiere representar lo institucional. Y bueno, a veces hay que hacer ese lazo social y ese sometimiento, pero con mucha claridad. Entonces yo les dije, listo, voy a trabajar entonces socio-psicológico. Entonces, el trabajo de mío se llamó, era el desarrollo comunitario desde una perspectiva socio-psicológica. Entonces, esto se los digo es porque de alguna manera nosotros promovemos una identidad entrelazada que no tiene como ninguna costura. Es una conexión íntima entre lo psicológico y lo social, donde nosotros destacamos la esencialización no de lo social y lo individual ni la reducción, sino de alguna manera tener un plano de la integridad. Por eso ustedes acá alcanzan a ver, que creo que lo vamos a distinguir, Bohemio, que es esa cinta que pareciera que formara dos lazos, pero es uno mismo. Entonces, es lo psíquico que se enlaza con lo social, pero a la vez lo social se enlaza con lo psíquico. En las reflexiones que yo estuve haciendo un tiempo, la asociación, sobre todo en la diferenciación entre una institución psicoanalítica y una institución tradicional, y también para entender la parte social y cultural, yo me encontré con una cosa bellísima que en estos momentos la voy a nombrar, y es que Lacan no habla de sociedad, pero hace una cosa bella. Él habla del lazo social. Ese lazo social está determinado por el lenguaje y ese lenguaje tiene una representación y esa representación es una representación simbólica, o sea, para la forma como yo lo trabajo es una representación psicosocial. Ahora, ¿por qué el psicoanálisis? ¿Por qué el interés mío, de alguna manera, sabiendo que existen muchas vertientes dentro de la psicología social, preguntármelo también desde el psicoanálisis? Eso también tiene una historia. En 1980, cuando yo estaba en el segundo semestre de psicología, que nosotros estábamos, en esa época era muy rico porque nos permitíamos hacer como un recorrido por las diferentes corrientes psicológicas, sin ser el psicoanálisis psicología, porque es una cosa completamente distinta. Teníamos la oportunidad con un profesor de que también nos contara algo sobre el psicoanálisis y estaba yo leyéndome uno de los libros. Entonces me encontré con uno de los libros de Freud, que escribió en 1921, y eso me quedó clavadito, o sea, nunca me he podido desprender de eso, donde él ya había afirmado que la psicología individual era sobre todo social. Y lo que él quería decir era que las conductas sociales o las conductas colectivas o las conductas grupales podían ser explicadas a partir de los mismos principios psicoanalíticos con lo que se explicaba el comportamiento individual. Entonces, muy interesante porque esto lo voy a retomar más adelante. No traje todos los principios, pero traje algunos que sirven precisamente para esa pregunta que tengo hoy. Entonces, ya no se realiza una lectura de lo social empleando conceptos clínicos, sino que se entiende plenamente que hay un lugar que tiene el sujeto en la sociedad actual y es un sujeto que está comprometido con un discurso que es un discurso científico y capitalista. Eso es lo que está marcando ahora la época, un discurso científico y un discurso capitalista. ¿Y por qué traigo esto? Porque precisamente en esa referencia al trabajo lacaniano es precisamente el discurso, los discursos con los cuales hacemos lazo social. Entonces, esa vigencia que el psicoanálisis mantiene es la posibilidad de asumir una posición crítica social para tratar de mirar qué situaciones se pueden encontrar. La pregunta ahí es si el psicoanálisis tiene una función social en la salud psicosocial, porque cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista psicosocial, nosotros lo que miramos son
son la salud psicosocial. Inclusive hoy en día, ustedes lo oyen, que los planes de gobierno están todos, de alguna manera, o su mayoría, argumentados por procesos psicosociales. Y las intervenciones que se hacen hoy en día tienen un marco conceptual muy desde el punto de vista psicosocial. Pero aquí lo retomo yo más que de la intervención, es la reflexión que el discurso psicoanalítico me permite a mí desentrañar esa pregunta por la época y si hay un malestar diferente hoy o tenemos el mismo malestar. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis va a permitir señalar contradicciones que de por sí encierra la cultura. La cultura está llena de una infinidad de contradicciones y además también puede ayudarnos a advertir esas prácticas institucionales que pueden ser contraproducentes para la salud psíquica y social. Hay lugares, hay una palabra que hoy en día se está utilizando mucho y a mí pues no soy muy amiga de ella, pero es la expresión tóxica. Entonces uno dice los ambientes tóxicos, uno podría decir también hay prácticas institucionales que son tóxicas. Yo diría más bien que hay prácticas institucionales que son contraproducentes y atentan precisamente contra esa salud psíquica y esa salud de alguna manera social, en este caso una salud psicosocial. Y eso el psicoanálisis puede ayudarnos a desentrañar y a mirar qué discursos, qué situaciones de poder, qué imaginarios se pueden mover entonces dentro de estas instituciones. Y también nos va a permitir comprender procesos identificatorios que están generados en el nicho de la familia, en los grupos, que se dan en ese desarrollo temprano que nosotros tenemos en esos procesos de socialización, que son procesos de socialización tanto primarios como secundarios, pero que esas figuras que están allí van a ejercer una función y nosotros también de alguna manera en ese lazo social, en el discurso, la vamos a cumplir con esos procesos identificatorios. Y un aporte fundamental que me ha permitido a mí muchísimo es precisamente ese aporte subversivo en su insistencia en la subjetividad. Eso es bellísimo. Aquí les cuento también como otra anécdota. Cuando yo empecé a ir a la asociación, yo no lograba entender y todavía me cuestionaba y yo decía, pero ¿por qué ellos dicen de a uno? ¿Por qué ellos dicen uno? Yo no lograba comprender eso, por lo que venía pues trabajando con grupos, con comunidades, pero comprendí que si bien es cierto el trabajo es de uno, ese trabajo de uno hace lazo social y al hacer lazo social ese de uno que ya de alguna manera ha pasado por un análisis o por una reflexión o ha puesto en cuestión la pregunta por la vida o por su vida, eso le permite a construir desconstruir y construir unos discursos mucho más saludables. Entonces, ¿cuáles han sido como esos conceptos que permiten examinar algunos aspectos de la psicología social desde esa visión del psicoanálisis? Como les había dicho inicialmente, me disculpan que es que he tenido la garganta un poquitico como un carrasperita. Bueno, entonces, uno de esos, hay muchísimos, pero traje, vuelvo y repito, los que me van a ayudar a mí para esa reflexión de esta noche. Uno es el narcisismo. ¿Por qué el narcisismo? Porque el narcisismo, desde esa perspectiva psicosocial, nos permite conocer esa exaltación de un individualismo narcisista en la explotación del carácter simbólico del consumo. El consumo en estos momentos tiene un carácter simbólico que está siendo desplazado por la imagen. Más adelante vamos a mirar eso. Hoy casi como que el significante, que ese simbolismo tan importante, esa capacidad de hacer esa representación simbólica, la absorbe la imagen y desdibuja al sujeto. Ahora, más adelante, retomaré eso y lo ampliaré. El proceso de identificación, porque el proceso de identificación nos permite a nosotros precisar rasgos y dinámicas que están asociadas al consumo,
como una forma de identificación hegemónica, porque hay unos discursos seductores con que se van a fetichizar, se fetichizan las mercancías. Estamos hablando precisamente en la contemporaneidad de una sociedad de consumo y de una sociedad que está centrada en el mundo de la ciencia y la tecnología. Otro elemento es la introyección, porque esa introyección va a permitir describir de alguna manera y en esa descripción se miran cuáles son las interiorizaciones de esas ideas, de los rasgos del mercado, sobre todo donde se borra el sujeto por un ideal. El consumo y el mercado en ese afán precisamente de borrar al sujeto y de convertirlo en un objeto de mercancía, presenta unos ideales que son perversos. Bueno, y aquí hay una cosa muy importante que me gusta retomarla desde Hobbes, pero es de Lacan, y es el inconsciente transindividual lacaniano. Hay estudios que ya se han realizado sobre esto para estudiar la economía libidinal, sobre todo porque esa economía libidinal sirve o no, permite, posibilita la explicación del poder y la ideología en el ámbito de lo público. Entonces, estos son elementos que de alguna manera van a permitir esa reflexión. Pero no solamente son esos conceptos, son también observaciones que hemos hecho en la cotidianidad y que yo he hecho en la cotidianidad y escritos de alguna manera que también pues van a representar ese fondo de lo que sería precisamente ese lazo que hacemos con la sociedad. Están, por ejemplo, las reflexiones, me tocó retomar notas de mis cuadernitos, porque yo he hecho cuadernitos que no boto y los quiero muchísimo, porque hay noticas que yo digo, bueno, algún día se vuelven a retomar y parece ser que llegó el día. Y es esas reflexiones que se encuentran en Tótem y Tabú, en la psicología de las masas y el análisis del yo, en el porvenir de una ilusión, en el malestar de una cultura, en Moisés y la religión monoteísta, y también en algunos artículos de investigaciones que se han hecho precisamente con ese aporte del psicoanálisis a la psicología social, donde se miran los procesos de socialización, para mirar lo psíquico que está socialmente formado allí a través de ese proceso de socialización. Lo mismo que la incorporación de acontecimientos sociales, que son trabajos que han hecho Frost y Barenstein, y acontecimientos vitales, que son los que nos van a permitir a nosotros hacer una transformación de esa realidad interna cuando el sujeto se los apropia de una manera discursiva, deseante y también puede ser defensiva. Son trabajos que ha hecho Holloan. Bueno, para nosotros hay una importancia vital del contexto. Es fundamental. Cuando nosotros vamos a hacer una reflexión y nos paramos precisamente desde esa posición psicosocial, lo primero que nosotros tratamos de mirar es el contexto. Porque el contexto es un contexto que nos marca a nosotros con una historia. Y en este caso, en particular, con una historia en donde yo estoy tratando de mirar la parte de la cultura. Entonces, hay una determinación para nosotros en nuestro trabajo que dice que hay revoluciones que han impactado la convivencia planetaria y la formación de cómo los humanos hemos logrado hacer una convivencia, agruparnos y construir una sociedad. Entonces, yo me devuelvo hasta la revolución neolítica porque a partir de esa revolución neolítica hay una línea que marca un tiempo de la forma como los humanos nos fuimos agrupando y la forma como nosotros se cambia radicalmente la forma como se estaba viviendo. ¿Por qué? Porque la revolución neolítica está marcada por el paso de que dejamos de ser nómadas y pasamos a ser sedentarios. Sin embargo, en siglo XXI todavía existen comunidades y agrupaciones humanas que son nómadas. La posibilidad de haber pasado de ser nómada a sedentaria tiene una característica básica y es que eso que es la errancia de andar, que ahora de alguna manera también lo vamos a retomar
porque eso ya tiene una representación más simbólica en la forma como el sujeto está viviendo esta época. Entonces, esa forma nómada pasa a ser sedentaria y esos grupos humanos forman alrededor de los ríos por el agua y en un terreno que sea fértil para poder entonces hacer el asentamiento y ahí formar unos grupos sociales y formar una comunidad. Ese hecho de ya no tener que estar caminando, sino de quedarse inquietos en un lugar, poder entonces hacer su alimentación, poder almacenarla, va a hacer que ellos tengan también transformaciones en la forma como van ejerciendo la relación de unos a otros. Entonces, el sistema de convivencia va cambiando. Pasan muchísimos siglos y aparece entonces la revolución industrial, que es otro elemento importante y que marca también un hito histórico para la supervivencia planetaria. Y es porque a partir de la revolución industrial, si aquí entonces ya se empieza a acumular alimentación y a guardar, y es de una forma muy rudimentaria, es una forma muy artesanal. En la revolución industrial, ya con muchos cambios, ese sistema económico es un sistema económico que está cruzado precisamente ya con el abandono de la artesanía para entrar a la máquina, a la industria. Y esa formación económica, entonces, es lo que rige el mundo actual. Y eso va a suponer una transformación en la organización de la sociedad. Y eso para nosotros también tiene un sentido muy importante y también va a tener un sentido muy importante en el cambio de época y en las transformaciones del sistema de relaciones planetarias. Y una última, yo no creo que sea la última, la que nosotros estamos viviendo. Tal vez dentro de 100 años van a haber otras revoluciones muy diferentes. Yo ahora miraré algo que me tiene, a ver, como un poco desconcertado. A mí no me va a tocar vivirlo, pero es lo que se está planteando ahora precisamente con la revolución científico-tecnológica. Y esa revolución científico-tecnológica tenía como una finalidad, y era a través de la ciencia, a través de la tecnología, ya descubierta la historia y la máquina, entonces se crea un ideal, y ese ideal es la esperanza de vida. Y ya entonces se delega fundamentalmente en instrumentos tecnológicos que van a permitir una mayor aceleración y una mayor escala de producción de conocimiento para solucionar los problemas. Entonces, ahí es donde aparece esa idea, aparece esa ideología donde la ciencia y la tecnología va a salvar el planeta. La ciencia y la tecnología va a acabar con muchas miserias humanas, entre ellas la pobreza, las enfermedades, la vejez. Vamos a cambiar entonces unos sistemas. Entonces da no solamente una esperanza de vida que se pone en el lugar, muy seguramente en ese instante, en la esperanza de lo real, sino de un imaginario y de un ideal. Entonces eso marca épocas. ¿Y qué es una época? Es la marca de una historia, de una civilización. Entonces esa marca de esa historia de civilización va a marcar algo que allí es fundamental para la convivencia planetaria. Yo retomé solamente estos siglos porque son como los más cercanos para poder entender lo de la cultura, porque es precisamente en el siglo XIX donde Freud hace un descubrimiento bellísimo. No es porque no existiera, el inconsciente estaba ahí. Desde que el humano logra articular, poner en palabra aquello que de alguna manera observa, ve, desde ahí ya no podemos decir que hay un inconsciente, porque ya hay un paso de eso que era eminentemente biológico, que es el abandono precisamente con la parte de la naturaleza, para incorporarnos a un mundo que tiene que ser construido.
En mi planeta, yo no sé si en otros planetas, pero en mi planeta, el único organismo vivo que tiene la capacidad de hacer una transformación de la naturaleza para poder habitar y poder convivir es el humano. Y esa situación del lenguaje y de la transformación por medio del trabajo es lo que va a permitir entonces construir una civilización con unas características específicas cada una. Por ejemplo, el siglo XIX, que todavía sigue, está muy marcado por las guerras, por las independencias, por todas las revoluciones. Allí precisamente uno se da cuenta de que es algo que a través de la historia nos ha marcado, pero nos ha marcado porque hay alguien que logra decir por qué nos marca, que fue Freud, que ahora lo vamos a retomar. Ahí nace la medicina, pero es una medicina experimental. Nace la teoría celular, que es muy importante y que hoy en día esa teoría celular está evolucionando y ya de alguna manera en la robótica se tiene que retomar la teoría celular para poder entender la robótica. Se habla de la teoría microbiana, la teoría de la evolución de las especies y de la genética. Hay muchas reformas liberales, hay la evolución de la esclavitud. Entonces hay todos unos sistemas de relaciones, no solamente con el entorno, sino de esas relaciones con el humano, que van generando unas maneras de responder a la adaptación y a la convivencia. En el siglo XX continúa todo lo que hay en el siglo XIX, pero aquí esa experimentación biomédica va a tener la aparición de la ingeniería genética y la energía atómica, que hoy en día nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque ya se sabe que un manejo inadecuado de esa energía atómica puede generar algo en el planeta, pero no solamente la energía atómica, sino también esas situaciones que se están viendo a nivel microbiano. Entonces ya se une una historia marcada por una civilización con una nueva historia de la civilización. Hay un reconocimiento de la globalización, hay algo muy importante para nosotros las mujeres y es un reconocimiento del derecho de las mujeres. La sociedad, si bien es cierto que ha estado marcada por varones, también es cierto que la mujer ha tenido una lucha planetaria para darse su lugar. Aquí no vamos a hablar de situación de género, somos varones y somos mujeres, independientemente con todas las diversidades que puedan aparecer, pero planetariamente ese es el constitutivo. Sobre la mesa también entonces aparece lo que es el calentamiento global y la contaminación ambiental y nuevas formas de expresiones artísticas. Estas nuevas formas de expresiones artísticas son muy importantes porque en las nuevas formas de expresiones artísticas está puesto mucho lo pulsional, está puesto mucho lo que es esa parte de la pasión del orden del humano. Y hay unos retos que nos plantean en la marca de la historia de la civilización para el siglo XXI, como son los acuerdos de la OSDE, la ONU y la OMC, los principales desafíos que nos han colocado y que le ponen a los gobiernos es el cambio climático y el calentamiento global, los problemas de salud mundial, sobre todo en la parte de la epidemia que dice que no se van a acabar, que van a venir nuevas, la salud mental es una cosa que en estos momentos está preocupando muchísimo. Si nos preocupa a nosotros en nuestro entorno pequeño, entonces miremos cómo está la situación a nivel mundial. Hay un crecimiento poblacional, la parte demográfica, las migraciones que las estamos sintiendo precisamente por estas situaciones de guerra y de situaciones políticas y económicas, el impacto en el desarrollo de la economía global, la contaminación en el aire y sobre todo lo que yo les decía que ahora lo retomaba, que era la parte de la neurorobótica. ¿Por qué? Porque es que ya las experimentaciones que se están haciendo no solamente son experimentaciones a nivel de la ingeniería robótica, sino de la neurorobótica, es decir, la idea que tienen algunos es, ¿será posible construir una nueva especie? Y mire que tendría que ser una nueva especie, donde
la neurorobótica nos dé la posibilidad de eso que hasta ahora no hemos podido hacer, porque hasta ahora lo que se ha podido hacer es la construcción similar de lo que serían los procesos básicos cerebrales. Pero esa otra parte, y tal vez un sistema de comunicación, pero esa otra parte del orden del humano, que no es sino una categoría humana, esa no se ha podido hacer. Es decir, esa está ahí. Esa está ahí y los científicos todavía no han podido hacer ese salto de un humanoide completamente distinto. Hay algunos que se les parece, uno a veces habla con ellos y uno pensara que esas funciones que tienen esas plataformas para contestarle a uno son eminentemente algoritmos combinados, pero el humano no está allí, porque es que en el humano está eso que de alguna manera construimos, que se llama cultura, pero que también nos ha marcado con un malestar, que es ese sentimiento inconsciente de saber que algo está pasando. Algo pasa. Es decir, el robot todavía no se pregunta, algo pasa, sino responde. En el humano hay algo que nos inquieta y que es inconsciente y que algo pasa en el orden del humano. Entonces ese malestar en la cultura, quien primero se atreve a hablar de ese malestar en la cultura fue Freud. Y esa pregunta que hoy en día se la hacen, y yo creo que ustedes han escuchado programas para ser felices, libros para ser felices, proyectos para ser felices, grupos para ser felices, la felicidad por todos los lados. Nos venden. Entonces Freud se pregunta sobre la infelicidad del hombre que vive en sociedad. ¿Por qué los seres humanos, si hacemos una cultura, somos infelices? Y él encuentra 3 tipos de sufrimiento. Uno, la naturaleza hiperpotente que lo somete. Y una de las cosas que hace la ciencia es querer someter a la naturaleza. Y no solamente someter a la naturaleza, sino también someter al humano con principios de la naturaleza que son completamente diferentes, que son unas leyes completamente diferentes para establecer nuevos criterios de naturaleza. Por eso lo cultural es una construcción que está por fuera de lo natural. Y otro elemento que encuentra él es el cuerpo propio como una fuente de sufrimiento, y hay que hacer una diferencia entre organismo y cuerpo, porque el organismo dentro de mi especie es un ADN organizado como posibilidad de vivencia, y en el humano con lenguaje, con posibilidad de cultura y de relaciones y de una diversidad completamente distinta, pero tenemos un cuerpo y es un cuerpo que sufre. Y si nosotros miramos más cerquita, nos damos cuenta que hace poco, si no es todavía, teníamos un organismo que sufría, pero también estaba sufriendo nuestro cuerpo en esa representación, porque pasamos por una pandemia, algo que nos obliga y nos mantiene aislados los unos de los otros y crea un sistema de relaciones completamente distinto. Y eso nos generó un malestar muy grande. Y ese malestar, yo diría que ya no era solamente inconsciente, era un malestar que nos estaba señalando algo muy tenaz, y era precisamente esa finitud. Es decir, es que estamos próximos, ahí estamos próximos en que la muerte existe. Y otro elemento que encuentra son las relaciones mantenidas con los otros, y esas relaciones mantenidas con los otros son relaciones sociales, son relaciones amorosas, son relaciones vinculares que no son nada fácil, que son complejas y que tratan de explicarse no desde los niveles cerebrales y de las situaciones orgánicas, sino desde otro lugar. Algo tiene que estar pasando entonces en esa vida del orden del humano, para apartarse precisamente de esa construcción científica de ese momento y para poder entonces él hacer una construcción
hacer una construcción de un aparato, que lo llama aparato psíquico, para tratar de señalar qué es lo que está pasando en el orden del humano, pero también para tratar de distinguir por qué hay un malestar en la cultura. Entonces, ya vamos viendo que de acuerdo a este paradigma, a este discurso, a esta manera de entender o de comprender, existe entonces una vida, y esa vida es una lucha. Y esa lucha entonces está entre Eros y Tánatos. Yo en estos días alguien me decía, es que eso del psicoanálisis ya no tiene sentido. Entonces yo le pregunté, ¿tú vives? Y me dice, claro, no estoy vivo. ¿Y te vas a morir? Claro, yo me voy a morir. Y le dije, entonces, ¿entiendes que el psicoanálisis tiene que seguir vivo? Porque precisamente parte de los principios no solamente es el inconsciente, sino saber que estamos en una lucha con Eros y Tánatos y que hay un desarrollo de la civilización y que ese desarrollo de la civilización es una lucha de la especie humana por la existencia y que en el fondo de esa lucha humana por la existencia, en esa lucha entre Eros y Tánatos, hay una pulsión que por mucho que nosotros queramos destruir y que la ciencia quiere hacerlo, ¿cómo quiere hacerlo? Ya en estos momentos la ciencia se inventó unos aparatos especiales donde las personas que tienen cierta cantidad de dinero con cierta enfermedad, entonces ellos son llevados a estas máquinas, allí van a reposar y cuando supuestamente la ciencia ya haya inventado algo para prolongarle la vida, entonces habrá la resucitación. Ideales, bueno, esos son los discursos con los que nos encontramos precisamente en la cultura. Entonces, esa pulsión de muerte está representada en el odio y la guerra. O sea, los humanos no podemos desconocer que no solamente somos sujetos de una relación mantenida con otros a través del amor, sino que también puede ser una relación mantenida con el otro a través del odio. Y del odio puede llevarnos a una guerra. No tengo que ir a hacer ninguna ilustración. Miremos lo que está pasando en el planeta y ya vamos a mirar entonces cómo nos estamos representando esa pulsión de muerte. Y además, ese malestar en la cultura, aquí pareciera que hubiera como una contradicción, pero no lo hay. Ese malestar en la cultura nos invita a nosotros a soportar todos los dilemas de la vida. De alguna manera, entonces hay que hacerlo. Si existe un malestar en la cultura, entonces uno tendría que pensar, cada época tiene una forma de vivir la pulsión, o sea, tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte, y de ofrecer sus ideales para de alguna manera entonces poder soportar esos dilemas que la vida tiene, que son muchísimos. Cada vez van a ser mucho más complejos. Entonces, ¿qué pasa? Que el lugar del sujeto en la sociedad ha cambiado definitivamente en los últimos 100 años. Ya no es, y ahora vamos a mirar por qué, ya no es el sujeto freudiano de la religión que está sometido a la represión propia de una moral que lo obliga a moderar su goce y a entrar en los canales de los ideales que lo orientan. Las reflexiones que se hace precisamente acerca de el poder o la fuerza que tiene la concepción de lo religioso y en este caso del padre, es muy importante precisamente en esta forma de entender los ideales en cada época. Actualmente está desamarrado de sus anteriores ideales y es sujeto de la ciencia, justamente en el punto en que ésta no atiende a la subjetividad ni al sujeto, sino desde una ambición de objetividad. Y esa ambición de objetividad ya está marcando una época y un malestar completamente distinto. No podríamos pensar que en el Neolítico no existiera el malestar, seguramente que el malestar existía, pero las transformaciones no llegaban a permitirnos comprender
qué realmente estaba provocando ese malestar. Es precisamente el desarrollo de lo tecnológico y los efectos que tiene en lo humano que nosotros podemos ir comprendiendo esa manera como nos atraviesa ese malestar en la cultura. Es un cuerpo biológico en continuidad con la naturaleza sometida. Ahí hay un malestar. Miren lo que decíamos antes. Y esa naturaleza sometida de alguna manera es observada constantemente por las nuevas tecnologías. Y lo más tenaz es que es observada por las nuevas tecnologías, pero de una forma muda. Es decir, no hay un sujeto que habla, no hay un sujeto que denuncia, hay un sujeto que tiene que sujetarse. En lo psicosocial hablamos de alienación, alienarse a esas tecnologías prácticamente para poder tener una visibilidad. O sea, es un ideal, es un imaginario. Se ha convertido en objeto de una cadena productiva de consumo. Cada vez lo vemos más en las mismas transformaciones. Es complicado, sobre todo con esta nueva tecnología del Instagram, de TikTok, en fin, muchas cosas que aparecen, donde lo que se trata de mirar o lo que se trata de aparecer es la imagen. ¿Recuerdas que allá adelante les decía la parte de lo simbólico que está siendo reemplazado por la imagen? Entonces es la imagen, es lo que puede aparecer, es lo que se pueda dar. ¿Por qué? Porque es objeto de la ciencia y en su base sobre la naturaleza es crear y dominar, y en la actualidad entonces no hay sujeto, hay objeto, y ese objeto pasa a ser un objeto de conocimiento. Por eso fue tan bonito lo que yo dije adelante, y es que el psicoanálisis, una de las cosas más importantes, entre todas las importantes que tiene, es el sujeto. Es decir, la emergencia de ese sujeto. Entonces, unas consideraciones precisamente sobre la civilización para poder entender ese cambio de época y lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo con respecto al malestar. En la civilización freudiana, entonces, el malestar, sobre todo en el texto del malestar en la cultura, aparece como la renuncia a la satisfacción pulsional como imposición de la cultura que lleva la marca del nombre del padre, es decir, la ley del incesto de Totem y Tabú como ley de carácter universal que tiene como consecuencia, esto es muy importante, la prohibición bajo el peso del ideal. ¿Qué hace Lacan? Que esto es una de las cosas que yo me encontré. Primero, la parte del nombre del padre, que precisamente me llamó mucho la atención porque hace poquito precisamente estábamos trabajando la parte del nombre del padre. Y aquí entonces la enunciación, la civilización lacaniana sería la que introduce Lacan a partir de su seminario Los nombres del padre, donde la pluralización de los nombres del padre definiría la época ya no como regida por un ideal único y universal, sino más bien por una serie de nombres indistintos que darían cuenta de la inexistencia del otro. Quiere decir entonces este postulado, quiere decir que el otro de la ley ya no es garantía última de lo simbólico, sino un semblante más entre otros. Y yo creo que aquí hay una trampa que la conocen muy bien, bueno, al menos yo creo que algunos, quienes se dedican a la parte de la promoción de la imagen, el mercadeo de la imagen, etcétera, etcétera. El hombre ha quedado entonces desorientado porque hay una proliferación de los semblantes. Esa proliferación de los semblantes no logran cubrir lo real y de alguna manera lo están enfrentando irremediablemente a la angustia. El semblante que se hace, pasar por la versión original, lo que no se sostiene en el abordaje de lo real,
aquí es muy importante recordar lo real, lo simbólico y lo imaginario. Yo mientras estaba como tomando las noticas y haciendo esto, yo pensaba precisamente en esos textos y en esos escritos de Freud, que muy seguramente, y esa es otra de las cosas importantes de Lacan, cuando habla de lo real, lo simbólico y lo imaginario, retomar esos textos de Freud y yo no sé si el término sería condensación, no es condensación. El término es el lograr hacer ese salto epistemológico para ya no hablar de la forma como descriptiva como lo hace Freud, sino a través de los matemas. Y a través de esos matemas y la lógica, él es capaz entonces de formar un nuevo discurso para entender ese lazo social y esa manera como los humanos entonces convivimos a nivel planetario y esas angustias y esas cosas que nos pueden pasar en esa forma de vivir con otros. El semblante vela la nada, no se confunde con él, pero tampoco lo sintetiza. Se trata de una direccionalidad de lo simbólico hacia lo real. Lo simbólico en la época está absorbido completamente por la imagen. Yo creo que todos hemos oído una expresión, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo no creo que una imagen valga más que 1000 palabras, porque es que la imagen es la ilusión, imaginario. Yo en una imagen me las puedo jugar, aquí hay una imagen, y yo con esa imagen me las puedo jugar, me la puedo jugar de muchas maneras. Con la palabra, cuando se pronuncia, hay un saber no sabido que sale, y ante eso no queda más que aceptar que el inconsciente habló y habla más allá de lo que puede decir una imagen. Entonces ese correlato subjetivo de esta situación es un sujeto dispuesto a elegir el modo de encadenarse a las promesas de la completud que el mundo de los objetos mercancía le ofrece. Entonces no hay una experiencia ya límite, no hay corte, ni freno al deseo alimentado en el mercado como necesidad. Se crea la necesidad. Y esa creación de esa necesidad lleva al sujeto a la alienación, porque cuando no hay una claridad sobre qué discurso o sobre qué voy a hacer lazo social, entonces precisamente yo voy a caer en esa trampa, que es la trampa de convertirme en un objeto y no en un sujeto. Cualquier experiencia de finitud es vivida como una amenaza que debe ser aplacada. Entonces, si yo me miro al espejo y el espejo me está recordando que mi cuerpo ya no es el mismo y que tal vez eso muy cercanamente me está nombrando algo, pues si eso se hace insoportable, yo quiero taponarlo, pero no lo tapono con una realidad de comprender que hay un límite de evolución, sino que hoy me compro una crema o hoy me hago una cirugía o en fin, hay miles de formas que la mercancía, en la forma como coloca al sujeto, no lo convierte precisamente en eso, en sujeto, sino un objeto de mercado, un objeto de producción, un objeto de necesidad. Podemos decir que la sociedad que se enmarca en el siglo XXI ya no es la sociedad de la prohibición, más bien somos testigos de una sociedad que ha mutado a una sociedad permisiva, la cual ha levantado la barrera de la represión e instala el eslogan de puedes gozar como quieras. Y el precio de convertir el permiso en una exigencia, los medios de comunicación inundando completamente a esa forma. Eso hay que pensarlo. Ya no hay entonces un significante amo que ordene, que prohíba, que reglamente la satisfacción y las buenas costumbres. Hay muchos semblantes, ¿sí? Y no solamente eso, sino que
muchos, ya hay muchos que quieren ser significantes amos. Entonces, ante toda esa situación que inunda y que nos inunda planetariamente, estamos en la época de los desengaños, la época de la errancia. La civilización actual, su malestar es una crisis de lo real. En la medida que el hombre queda desorientado frente a la proliferación de los semblantes que no logran cubrir lo real y lo enfrentan irremediablemente a la angustia. Y más allá también de esa angustia, a la incertidumbre. Es así como el nuevo régimen de la civilización contemporánea ya no lleva, vuelvo y repito, esa marca la represión en tanto prohibición a la satisfacción pulsional, sino la exigencia a gozar, aunque sea, por el precio mortífero de un más allá del principio del placer. Quise retomar esto porque me llama mucho la atención, y es Guille, y el papá de Guillo le dice, es para masticarlo, pero no hay que tragárselo. Y Mafaldita, que me ha encantado toda la vida, le dice, ¿el discurso de quién? Entonces, una de las cosas que hay que pensar precisamente es el discurso de quién en este cambio. Ahí dejo por reflexiones que queramos hacer o preguntas o cuestionamientos. Bueno, Análida, ¿le parece entonces si abrimos un espacio para las preguntas? Claro que sí, por supuesto. Bueno, si alguien tiene de pronto alguna pregunta, puede alzar la mano, nos puede escribir por el chat. Aquí tenemos una manito alzada. Humberto, tiene la palabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Analia, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Gracias por sus palabras. Y hay algo, escuchar, más que una pregunta, sería, se me ocurre algo como como unos elementos que me impactan de su trabajo. La presentación, que me parece muy bella, tomando la imagen del Guernica. Sí, eso tiene una explicación también, sí. Entonces, primero eso diría yo, el énfasis en lo que usted menciona, la salud psicosocial. Y ahora también afirmó en una forma un tanto drástica, en la actualidad no hay sujeto. ¿Cierto? Entonces, tomo esos tres elementos que me parece que hacen ver o nos hacen ver y nos hacen como considerar un tanto lo que son la importancia de los discursos y en lo que usted estaba hablando justamente. Porque si bien y la imagen justamente de la obra de Guernica pues es avasallante para decirnos lo que acontece en la humanidad independiente de las épocas. Al fin y al cabo, Picasso es uno de los grandes maestros de nuestra cultura. Pero lo que se me ocurre por oposición, justamente cuando usted hablaba en su desarrollo, de que el aporte que se ha hecho es como la consideración de lo como subversivo, es la insistencia por el sujeto, por los sujetos. Entonces, cuando se hace esa afirmación,
tan fuerte, no hay sujeto, no es precisamente también entrar en un riesgo de generalización, que es lo que hoy nos corresponde, salvar un tanto. Es un comentario que quería hacer, Ana. Y es válido tu comentario, porque tal vez a veces soy como, lanzo las palabras muy radicales. Sí, no hay sujeto para el paradigma de la ciencia ni para la tecnología. Es decir, si nosotros miramos la época, es una época donde no hay sujeto. Precisamente lo que se quiere hacer es eso, objetivarlo y convertirlo en algo tecnológico. Que estemos haciendo resistencia, porque estamos haciendo resistencia. Yo ahí me meto en la parte de la resistencia. Estamos haciendo resistencia con un discurso, y un discurso que posibilita asumir una posición diferente frente a ese discurso capitalista y frente a ese discurso cientificista, que es lo general que se ha metido en la política, en la economía, en la educación, en las familias. Entonces, sí hay una posibilidad, claro. Eso me lleva a recordar algo que los estudiantes me decían alguna vez: profe, pero entonces sí es posible la desalienación. No nos volvemos a alienar a algo. Y yo les hacía, vea, mantengamos las antenitas así siempre, 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 para saber dónde es que estamos haciendo lazo social. En ese momento pues no les decía lazo social, con quién estamos haciendo vínculo, ya sea hoy ya digo, con quién estamos, con qué discurso estamos haciendo lazo social. Entonces pienso yo que tenemos que mantener esas antenitas puestas, porque sí, yo pienso que sí hay muchos que estamos haciendo resistencia, claro, claro. De pronto alguien más quiere participar, tiene alguna pregunta. Y también en ese sentido, Analia, se me ocurre que ese dominio del discurso, no solamente por la desaparición del sujeto, de todo lo que tiene que ver con el malestar en la cultura y con el capitalismo, en fin, sino también con el propio síntoma. El propio síntoma también es una manera de no poder ver. Sí, eso es cierto. Sí, claro, y ahí, por ejemplo, hacer una reflexión sobre los síntomas contemporáneos sería muy interesante. Eso merita una reflexión también, los síntomas contemporáneos. Bueno, muchas gracias a Humberto, y no veo que tengamos entonces más preguntas. Espérate que por aquí hay una Sí, pregunta. ya vi el chat. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo hacer resistencia a un sujeto que no existe? Esa formulación de esa pregunta, pienso yo que podríamos formularla de otra manera. Si hay una negación de un sujeto que no existe, no hace resistencia. Quien hace resistencia es el sujeto que existe, es decir, el que ya ha logrado hacer su subjetivación y que logra apartarse. Ese es el sujeto de la resistencia, el que está subjetivado, no el que está objetivado en la ciencia. Y yo creo que, Analia, si me permite también, en Claro. ese sentido, el no hay sujeto, el no hay sujeto, casi podríamos verlo en una afirmación entre paréntesis. Así. Hay sujeto. Es una Así. manera, porque eso es a lo que estamos convocados.
el humano nos está convocando a eso todo el tiempo, a que hay que asumir ese lugar. Y eso incluso uno podría decirlo desde en las referencias que usted hacía ahora frente al cuerpo. El cuerpo lo grita. Una de las imágenes que en algún tiempo me hacía, y podríamos ahí significarlo, es el bebé. El bebé podría ser casi uno de los símbolos, entre comillas, del objeto. Porque está todo ahí asumido en esos brazos de la madre. Y ahí es. Pero hay que tener cuenta que ese cuerpo empieza a crecer y todo el cuerpo empieza a crecer. Y ya tenemos pies grandes, por decir algo, y manos grandes. Y piernas y manos grandes es camine por usted mismo y haga por usted mismo. Por eso mi anotación a la forma como está la pregunta, ¿sí? Porque cómo hacer resistencia a un sujeto que no existe, no es eso. ¿Cómo hago yo resistencia para ser sujeto? Es decir, ¿cómo me resisto a que no se me objetivice? ¿Cómo me resisto a que no se me coloque en el lugar de la mercancía? Esta mañana me llegó algo que me dejó un poco impactada porque todavía se da. Y es, en estos momentos no recuerdo dónde es el lugar. Hay ciertas, es de la comunidad gitana. Hay ciertas fechas donde ellos se reúnen para comprar a sus mujeres. Entonces yo me preguntaba si es una práctica cultural, porque ahí lo definían como una práctica cultural. Yo me puedo resistir a esa práctica cultural. Yo no soy una mercancía, ¿sí? Entonces ahí el malestar, miren que ese choque entre lo que puede ser lo cultural y lo que está establecido, pero está establecido para un varón, para un amo. Entonces yo tengo que hacer el giro y ese giro es, ¿todavía me dispongo a un objeto mercantil o ocupo mi lugar y en ese lugar que ocupo emerge ese sujeto que se va a sujetar pero a otro lugar, no a ese lugar del mercado vendido? Entonces ahí hay una existencia de alguien que ya reclama por ser un sujeto. Bueno, muchas gracias, Análida. Entonces, en estos momentos damos por concluido este espacio. Le agradezco nuevamente a la psicóloga y socióloga Análida y a todos los que participaron en este encuentro. Los invitamos a continuar participando en todas las charlas académicas que les estaremos compartiendo. Y de nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias para todos. Gracias.